¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy les traigo otro tutorial fácil para tejer en un fin de semana. Agujas gruesas, hilado grueso, es muy fácil, muy rápido y para cualquier talle. Comencemos. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Voy a utilizar 650 gramos de este acrílico grueso de 4 milímetros aproximadamente, agujas de 10 milímetros de grosor y marcador de puntos que viene de regalo con el combo. Acá les dejo nuestro número de WhatsApp para que puedan realizar su pedido y el marcador entonces viene de regalo, hay varios diseños diferentes. Con el hilado que ustedes hayan elegido y con el número de agujas que corresponde a ese hilado, van a colocar 10 puntos. Primero vamos a hacer unas hileras de punto elástico 2 y 2, que significa 2 puntos derecho, 2 puntos revés. Comenzamos con 2 puntos derecho, 1, el segundo también derecho, subimos la hebra y vamos a tejer 2 puntos revés, 1 y 2. Nuevamente bajamos la hebra y vamos a tejer 2 puntos derecho, 1, 2. Subimos la hebra, 2 puntos revés, 1, 2 y ya terminamos la hilera con 2 puntos derecho. Bueno, ahora la siguiente hilera también vamos a tejer 2 puntos derecho, 2 puntos revés, pero respetando cómo se presentan. Si ustedes ven esta ondita, quiere decir que les toca tejer punto revés. Y si ven esta especie de espiguita, es punto derecho. Entonces, nos toca comenzar con 2 puntos revés y ahora 2 puntos derecho. Subimos la hebrita, 2 puntos revés y acá nos toca 2 puntos derecho, 2 puntos revés, terminamos y cuando den vuelta ya se va a ir notando cada vez más, ¿ven? Estos que tienen la ondita son puntos revés y estos que tienen así como una espiguita nos toca tejer punto derecho, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés. Ya se va notando mucho más. Bien, una vez que tengan el ancho del elástico, el que ustedes quieran, yo hice 6 hileras en el chaleco terminado. Acá solamente hice 4 porque bueno, estoy tejiendo la muestrita. Hacemos las hileras de elástico y ahora cambiamos a punto Santa Clara, que es todo punto derecho, toda la hilera punto derecho. Es el punto más sencillo porque se repite siempre igual, todo punto derecho en todas las hileras. Cuando cambiamos de lado también va punto derecho, todo punto derecho. Y ya se empieza a ver que se forma como una especie de viborita. También se lo llama punto bobo, punto viborita, punto musgo. Es el básico de tejido a 2 agujas. ¿Ven? Ahí la viborita del punto Santa Clara. Todo punto derecho entonces y repetimos algunas hileras más que nos va a servir para ver si la tensión de la aguja es la apropiada para el hilado que elegimos y también nos va a servir para tomar la medida y saber cuántos puntos vamos a colocar. Tomamos la muestrita que acabamos de tejer
y la vamos a medir. Son 14 centímetros. Entonces la cuenta que tengo que hacer es la siguiente. Si 14 centímetros son 10 puntos, ¿cuántos puntos van a ser los centímetros que yo necesito? Mi medida de codo a codo son 90 centímetros. Ustedes acá van a poner la medida de ustedes. 90 centímetros, entonces, ¿cuántos puntos son? Esta es la regla de 3 simple, tenemos que multiplicar 90 por 10, el número que ustedes tengan acá, no importa cuál sea, por 10, dividido este número que está acá. Entonces tengo 900, 90 por 10 es 900, dividido 14 da 64. Eso es lo que yo tengo que poner en la aguja, 64 puntos. Les muestro para que vean cuál es la medida que tienen que tomar. ¿Ven el ancho? Es desde el codo hasta el otro codo, ¿sí? Que alguien les ayude a tomar con 1 centímetro la medida desde acá hasta el otro codo. Así de ancho es, ¿ven? Llega hasta los codos. Una vez que tengan el largo total de la espalda, esto lo hacen a gusto de ustedes, el largo que ustedes quieran, que sea desde el hombro hasta el largo que ustedes quieran. El mío va a ser cortito, tiene 45 centímetros, ven así, hay que hacerlo un poquito para abajo. 45 centímetros tengo de largo entonces total, más o menos hasta donde comienza el pantalón. Ustedes lo hacen del largo que quieran. Y una vez que tengan ese largo, vamos a separar el tejido en dos para las delanteras. Yo tengo 64 puntos. Voy a dejar 30 para una delantera, 30 para la otra delantera y en el centro voy a dejar cerrados 4 puntos, que es más o menos el equivalente a 5 a 8 centímetros más o menos. Eso es lo que tienen que dejar libre en el centro. Ya les muestro. Dejo entonces los primeros 30 y les muestro. 28, 29 y 30. Acá ya tengo 30 en una aguja y de este lado me quedan 34. Con este hilado que venía tejiendo, lo dejo para esta delantera. Y ahora voy a tomar otro ovillito nuevo y voy a utilizarlo para la segunda delantera. Entonces, con hebra nueva voy a cerrar estos 4 puntitos que quiero dejar en el centro. Dejo uno, dejo el otro y subo el primero arriba del que está delante. Ahí ya cerré uno. Cierro el otro, 2, cierro otro más, 3 y 4. ¿Ven? Ahí me quedan bien separadas una delantera que va a tener 30 puntos, estos 4 que cerré, y voy a seguir tejiendo los otros 30 con este ovillito nuevo. Cuenten por las dudas para estar seguros de que les quedó bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Acá tengo 2. Así que perfecto. Sigo tejiendo estos 30 y voy haciendo el tejido así, por separado, pero al mismo tiempo. Así se va a ir viendo el tejido, ¿ven? Esta parte que cerré los 4 puntos, que equivalen más o menos a unos, ven acá, 6, 7 centímetros. Ustedes van a cerrar la cantidad de puntos que necesiten, porque si el hilado que están usando es más finito, van a tener más puntos. Pero el equivalente a 6, 8 centímetros, cierran en el centro y
los demás puntos los van tejiendo como yo, con 2 ovillitos diferentes, ¿ven? Los van tejiendo al mismo tiempo, por separado, y tenemos que conseguir la misma cantidad de hileras que tenemos hasta el elástico. Y ahí vamos a volver a hacer el punto elástico nuevamente. Es muy fácil contar las hileras en este punto porque podemos contar, si quieren, las onditas para saber si tenemos la misma cantidad en la espalda. Ven, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta acá tengo 26. Entonces necesito tener 26 onditas nuevamente para igualar la cantidad y así tener las delanteras. Ya las conté y tengo 26 en la espalda, 26 en las delanteras. Esto va a quedar, una vez terminado, así. ¿Ven? Ahí. Ahora que me falta esta partecita de elástico 2 y 2. Así que voy a tejer la misma cantidad de vueltas que tejí al comienzo, ahora acá al final. Transformo entonces los puntitos que tengo de jersey, de punto Santa Clara. Voy a hacer 2 derecha y 2 revés como hice al comienzo. 2 puntos derechos, subo la hebra, 2 puntos revés, 2 derechos, subo, 2 revés. Así voy a ir tejiendo entonces nuevamente la misma cantidad de hileras de elástico que hice en la parte de abajo, y ya tengo terminado el cuerpo. Cuando ya estén todas las hileras de punto elástico, vamos a cerrar los puntos tejiendo como se presentan. Tenemos 2 derechos, subimos el que está atrás arriba del que está adelante, y ahora nos toca tejer 2 puntos revés. Así que subimos la hebra, tejemos revés, la volvemos a acomodar para pasar el que está atrás sobre el que está adelante y tejemos el segundo punto revés. Así queda el cierre más lindo. Ahora nos tocan 2 puntos derechos, así que tejemos punto derecho, nuevamente punto derecho, y el que está atrás, ahí vamos cerrando todos los puntitos de las dos partes. Cuando tienen el último punto ahí en la aguja, ya pueden rematar cortando la hebrita y pasando por adentro, así para trabar. Ahí se traba el último puntito. Lo mismo entonces cerramos los puntos de este otro lado y ya terminamos lo que sería el cuerpo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es coser el lateral dejando el huequito para que salga el brazo. Esto tiene un hombro que cae casi hasta donde está el codo, así que ya la parte del brazo que queda es la parte más chiquita. Yo dejo 15 centímetros de sisa. Cada uno lo hace según la medida de su brazo, pero tengan en cuenta que cae hasta la altura del codo más o menos. Así que por eso dejamos menos. Normalmente la sisa es de 18 o 20 centímetros, pero en este caso, como es tan abajo, es más chiquitita. Y ahora lo que vamos a hacer es coser, entonces, como les decía, del derecho del tejido vamos a ir tomando un puntito de un lado, así, una hilera, a ver si se ve bien, y una hilera del otro lado. Ahí. Voy a acomodar mejor para que lo puedan ver bien. Tomo una hilera de este lado y de este otro lado también una hilera. ¿Ven ahí adentro? Tomo una hilera y una del otro lado.
Acá ya terminamos la parte del elástico y comienza la parte que es todo punto Santa Clara, que es súper fácil porque vamos tomando así un nudito de un lado y un nudito del otro. Es la costura más rápida y más fácil. ¿Ven ahí? Una ondita de cada lado. Es una costura rapidísima y que queda muy linda. Ahí ven. Cosemos entonces todo lo que necesiten. En mi caso, como les contaba, voy a dejar 15 centímetros sin coser. Así, un pedacito sin coser y el resto lo cosemos todo. Para realizar las mangas van a colocar una cantidad de puntos que cubra los centímetros del huequito que dejaron. Por ejemplo, yo dejé 15 centímetros para la sisa, entonces mi manga va a medir 30 centímetros, ¿sí? Para que cubra todo ese huequito que dejé para la sisa. Voy a colocar 28 puntos. En este caso, con esta aguja, 28 puntos. Y voy a comenzar a tejer todo en punto Santa Clara. Comienzo con el punto Santa Clara. Al momento de tejer la manga, fíjense que es muy cortita porque es a partir del codo desde donde vamos a tejerla. Entonces es un pedacito muy chiquitito. Tengan en cuenta eso para no hacerla muy larga, ¿ven? Es un pedacito cortito. Tejí unos 20 centímetros para la manga y ahora voy a hacer el puño en elástico 2 y 2, pero para que me quede un poco más ajustadito en la muñeca, lo que voy a hacer es, cuando me toca tejer el punto revés, ahí hago 2 puntos derechos, ahora que me toca revés, voy a tomar 2 juntos para achicar. Tomo 2 juntos y los tejo. El siguiente lo tejo normal. Ahora me toca hacer 2 puntos derechos. 1, 2. Y de nuevo cuando me toca hacer 2 puntos revés, lo voy a tejer primero 2 juntos y después uno normal. De esta forma voy a achicar algunos puntitos para que el puño me quede más ajustado. ¿Ven? Ahí tomé 2 revés juntos, el siguiente solo, 2 puntos derecho normal y de nuevo 2 revés juntitos. Ahí otro, 2 derecho, los 2 revés juntitos, otro revés y acá me van a quedar 3. Entonces, esto no lo voy a tomar de a 2. Los voy a tejer solitos, así me queda bien. 1, 2 y 1, 2. Listo. Ahí me quedaron menos puntos, entonces el puño me va a quedar un poco más ajustadito. Y sigo tejiendo la cantidad de vueltas del punto elástico 2 y 2 que quieran. Yo voy a hacer 6 hileras. Esta sería la segunda. Voy a hacer 6 en total. Ya no hago más disminuciones, ¿no? Es solamente al momento de cambiar de punto. Ahora sigo tejiendo normal, 6 hileras en total. Terminado el puñito, ahora lo que voy a hacer es cerrar los puntos y les muestro cómo unir la manga a la prenda. Cosemos así primero el costadito, como les mostré recién que cosimos los laterales, y después vamos a unir esta parte al cuerpo. Para coser la manga lo que vamos a hacer es colocar la costura que realizamos recién hacia abajo y la parte de arriba la vamos a fijar con la ayuda de un marcador en lo que sería el hombro. Así nos resulta más fácil coser. Fijamos esto acá para que no se mueva y comenzamos a coser de abajo hacia arriba
tomando una hilera de la parte del cuerpo, es una lana súper gordita, y de la parte de la manga vamos a tomar un punto. ¿Ven? Lo tomamos así. Un puntito de la manga y una hilera del cuerpo. Vamos tomando uno y uno todo el contorno. Es rápido y fácil. Y va quedando súper lindo. Una hilera de un lado, un puntito del otro lado. Así toda la vuelta. Bueno, acá les muestro cómo se ve terminado nuevamente. Es un diseño facilísimo. Por supuesto que se puede hacer más largo, se puede adaptar a niños. Es todo derechito, así que no van a tener ningún problema de hacerlo en el talle que ustedes necesiten. Espero que les haya gustado. Les mando un beso y nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.